Bueno, espero que puedan entrar todos ahora. Bueno, ¿estoy grabando? Estoy grabando. Hasta acá quedó la demostración de los ángulos interiores de un triángulo. Lo importante es que reforcemos los conceptos y después vamos a hacer más hincapié en la formalidad de cómo escribir todo. ¿Sí? De últimas, si vemos que no podemos volver después de las vacaciones, me encargaré de hacer algún apunte. ¿Cómo? Yo tengo fe, pero no sé, no creo. Así al paso que vamos, hasta que no se vaya el frío, septiembre, octubre, el problema es que las clases terminan a mediados de noviembre y se nos va a ir volando. Pero bueno, todo eso se tiene en consideración. Eso lo están evaluando todos los profesores, en eso quédense tranquilos. Pero bueno. ¿Vacaciones de invierno habría? Todavía no sé. Yo espero que sí. Porque descanso necesitamos. Nosotros por lo menos. A ustedes si quieren les mando todo el trabajo que quieran. No, después se puede hacer después se puede volver a hacer algún apunte con la parte que no entendieron. Yo tengo un apunte de todo lo que es intersección, segmentos, que es de la otra profe, pero está muy lindo, muy claro, con color. Si quieren se los mando, como para ir, que ustedes vayan teniendo más apoyo teórico. ¿Sí? Hay un apunte también de conjuntos, donde vemos cómo hablamos cuando intersecamos rectas, los puntos, cómo los nombramos, todo. Eso también es valioso. Mi miedo es que esté un poco a lo mejor difícil de entender, como decía Floppy hoy, que esté difícil de entender y que ustedes se asusten. Yo no quiero que se asusten, prefiero que pregunten todo. Después les mando todos los archivos que quieran. Bueno, seguimos con el ejercicio 2 del práctico para pensar. ¿Sí? Yo creo que todos necesitamos un tiempo para mirarlo. Yo, digamos, lo que estaba en el práctico, acá lo puse con color. Con todos triángulos. Y para el que me preguntaba hoy si trazando los segmentos era lo mismo, si ustedes miran en la vista algebraica, le aparecen los triángulos. Y este numerito que está al lado de cada triángulo es el área. Si yo lo borro ¿sí? Se me van borrando, me lo pone como polígono. Entonces, también lo va considerando. Si no, no lo considera, no tendría esa figura de 3 segmentos, un área. No la considera. No puedo trazarle los elementos dentro de esa figura. Bien. Acá hay datos que ya están dados por la figura. Que AB es perpendicular a BD, que DE es perpendicular a BD, porque vieron que acá tienen el cuadradito de ángulo recto. Que el triángulo rosa también es un triángulo rectángulo, que el ángulo ACE, que es la forma correcta de nombrar el ángulo, es un ángulo recto, y que este ángulo, el EAC, mide 45 grados. Esos son datos.
Lo que pregunta el primer punto de este ejercicio es si el triángulo ABC es congruente o no con el triángulo CDE. A ver, yo para que les resulte más fácil, incluso lo pongo en color y les digo que el celeste sea igual que el verde. Horrible, geométricamente eso no está bien dicho. Primero que no son iguales, que son congruentes, ¿sí? Pero bueno, si eso los ayuda a ver lo que tienen que analizar, voy con la terminología que me ayude a que ustedes entiendan lo que les estoy pidiendo. ¿Qué necesitamos para que dos figuras, dos polígonos, sean congruentes? ¿Cuál es la noción de congruencia que vimos hasta ahora? Lados iguales y ángulos iguales. Bien. Que al superponerlos coincidan en todos sus puntos, por eso tienen que tener los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es buscar en esas dos figuras, en el triángulo celeste y el verde, si encuentran algún lado que sea igual a otro, o algún ángulo que sea igual a otro. Un ángulo tenemos congruente, que es el rectángulo en ambos triángulos. El ángulo recto, Javier, Sí. ¿no? Este es un ángulo Sí. recto y este es el ángulo recto. Bien, entonces entre esos dos triangulitos ya tenemos un elemento por lo menos que es congruente, los ángulos rectos. Candela escribió, profesora. ¿Cómo, Martín? Escribió Candela por el chat perdona. para que... No, por favor. Candela, no, Ailén. Ah, perdón. Me acostumbré a que escribe ella. Está bien, no hay problema. El ángulo C, a ver. Gracias. A ver, acá hay un problema. Si decimos el ángulo C, pasa que a ver, ya está, lo pongo de este lado. De Candela Solaris, sí. Ajá, gracias Martín, esta vez no fui yo. Bien, el ángulo C, no sé cuál ángulo C, porque fíjense, a veces es más cómodo decir el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Pero en este caso yo tengo un problema. Si me dicen C, no sé cuál de los tres. Si el B, C, A, el A, C, E, o el E, claro, C, D. Hay tres ángulos, sin contar el llano que está del otro lado. Entonces, por eso generalmente no usamos una sola letra. Yo entiendo que nombrando con las tres letras a ustedes se le complica para ver. A veces cuando estamos demostrando, incluso le pongo un numerito adentro de cada ángulo para que puedan llegar a ver lo que estoy buscando. Pero en realidad, si tengo que nombrar un ángulo, lo tengo que nombrar con las tres letras, porque ahora, Ailén, no sé cuál de los tres C. A ver, BCA y DCE. A ver, vos decís que este ángulo es igual a este. Yo no los veo igual. Lo que puedo, acá con el GeoGebra lo que puedo hacer es medirlos. Pero a ver, si te voy a mostrar así otra cosa. Si yo corto así, mirá, ahí cada vez es menos igual. ¿Lo ves? Perdón, supuse algo, pero me di cuenta que estaba mal. ¿Y qué supusiste? Es interesante saber lo que supusiste.
Yo sé que el ángulo AEC mide lo mismo que el CAE, ¿verdad? ¿Me preguntás a mí o me lo estás afirmando? Lo estoy afirmando. Muy bien. Tenés razón. Yo debo preguntarte cómo te diste cuenta. Diría en este momento que es por la propiedad de los triángulos, porque tengo un ángulo de 90 y tengo otro de 45. Por ende debería tener que valer lo mismo para que lleguen a 180 grados. Bien. Ya que vale la mitad de 90. Digamos, por la suma de ángulos interiores que demostramos hace un ratito. Exacto. Perfecto. Bien, esos dos ángulos miden 45. ¿Y eso te ayuda para algo? Estoy pensando de si planteamos alguna semirrecta que me permitiera buscar algún ángulo alterno interno. Con eso sabemos que el triángulo AC es isósceles. Bien. Entonces el lado AC va a ser igual al CE. Bueno, le ponemos las rayitas. Como en todo triángulo, en un mismo triángulo, a lados congruentes. No. Ángulos congruentes. Se oponen ángulos congruentes, entonces, o viceversa. Bueno. No, me está tomando este segmento. Ahora sí. Bien. Ahí le quedaron los dos lados con las rayitas, que quiere decir que son iguales. Hay una propiedad que vamos a demostrar. Yo digo, de todo lo que tenemos que demostrar, vamos a demostrar la mitad, pero bueno, yo se las enuncio para que ustedes vayan sabiendo. En todo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y viceversa. Quiere decir que en todo triángulo, si hay dos ángulos congruentes, los lados que se oponen van a ser congruentes. Por lo tanto, este triángulo rosa es isósceles. Volvieron a escribir en el chat. Pero, ¿cómo lo ves vos si yo no lo veo? A ver acá. Porque yo veo tu pantalla. Vos estás con la imagen del gráfico, entonces por ahí no te salen a vos. Bien, Ailén dice, les cuento. Dije 180 suman los tres. Uno es recto, los otros dos deben medir 30, pero 30 más 90 más 30 no me da. Pero no podría ser porque no exactamente la mitad, no sé si entiende, igualmente sí. Entendí, pero no me dio. Y Candela dice, y si son iguales ya tenemos ese lado que coincide en ambos triángulos, o sea, la hipotenusa de los triángulos son de igual medida. Perfecto, Candela dice que estos dos lados que encontramos en el triángulo rojo como congruentes, en el triángulo azul y en el triángulo verde son respectivamente las hipotenusas. Entonces, en el celeste y en el verde tenemos un ángulo que es congruente y un lado que es el lado opuesto al ángulo que es congruente. ¿Eso me alcanza para decir que los triángulos son congruentes? No. No, me falta un lado nomás, ¿no? Aún no. Me falta o un lado o un ángulo. Lo que pasa es que el ángulo tendría que tener una posición especial. La clase que viene voy a ver si trato de que veamos los criterios de congruencia. Pero si pudiéramos tener los... A ver, si yo en un triángulo encuentro dos ángulos, seguro que los tres son iguales. ¿Sí? Porque cuando sume 180, el tercero por descarte va a tener que ser igual. Claro. Entonces, con que encuentre dos ángulos en un triángulo y un lado, es suficiente para poder decir que los dos triángulos son congruentes. Vuelvo al chat antes que me...
Se podría buscar Lo que dijo construir. Ailén estaría bien. Esos tres suman 180. Eso es cierto. A mí se me ocurre, no sé si por ahí estoy errado, es si sumamos, si formamos un rectángulo, ¿no ayudaría eso? O sea, hacemos un triángulo de A, E y un punto más y formamos un rectángulo de la figura. ¿No ayudaría mejor para encontrar ángulos, No. sumas de 180? Espera, yo te entendí lo que vos me dijiste, pero entonces sería un caso particular. Yo que necesito demostrarlo acá. Porque mira, vos querés que yo haga esto. Ups. Hay que hacer una construcción No, eso no. auxiliar para poder. Yo decía de sumar un triángulo más. Que el punto AE, que el lado AE sea la hipotenusa del nuevo triángulo. Entonces, esto acá que tengo que trazar, el lado que ahora una perpendicular a la recta que perpendicular acá, que pase por E. ¿Esto querés? Ahí. ¿Y eso te ayuda? No sé, no, estoy volando. No importa, pero podemos... Fernando dijo que trazáramos un rectángulo con toda esta figura, entonces me quedó un triangulito más. Claro. Profe, también ayuda a que sumemos que el punto C entre los tres triángulos van a formar un ángulo llano. A ver, si el ángulo BCA más el ACE más el ECD suman un llano, porque Sí. BD es una recta, digamos, un segmento incluye una recta. Esto estoy segura Sí. que la suma de estos tres es un llano. No les voy a poner valores, porque si les doy valores, les estoy ayudando a ver cuál es congruente con cuál. ¿Por qué no intentan Este triángulo que trazar veo acá, no sé cómo me ayuda. No, creo que no ayuda, pero bueno, Creo que no ayuda, porque lo no estaba hay... dibujando yo con una regla en la pantalla, por eso quería que lo dibuje usted. Bueno, ahí quedó. Yo estaba tratando de verlo desde, o sea, BA, que es paralela a DE, y estaba tratando de ver si podía sacar alguna relación de ahí. Bien. Ahora, pero no me... vos asegurás que BA... A ver. Voy a hacer lo que me dijiste. BA es paralela a DE. ¿Están todos seguros que eso es verdad? Y porque son tiene dos los ángulos de ángulos 90. rectos, claro. Porque estos ángulos son rectos. Entonces habíamos dicho, dos rectas que son perpendiculares, acá, perpendiculares a una tercera, que sería esta, entonces van a ser paralelas entre sí. Sí, eso es verdad. Esas dos rectas son paralelas. Y podemos tomar, por ejemplo, AE como... AE como transversal. Como transversal. Sí. Y ver si podemos sacar algo. Yo estaba viendo eso, pero... Hola, ¿cómo estás? Está el audio, pero no puedo ver el video. ¿Ángulos correspondientes internos tienen alguna...? Decime cuáles son correspondientes. Perdón, Graciela, ¿no? Correspondientes no son internos. Los correspondientes es uno exterior y interior. Conjugados internos. ¿Cuáles? Sí. Vos decime, yo te los marco. El vértice B con el vértice A. Gracias. ¿Este con este? Este con el vértice A.
Este. Tomando como transversal a esto. ¿Y cuál sería la paralela? A ver, mirá. Si es esta, si DA y DE son las paralelas, B Sí. no está en ningún lado. AE, los ángulos. AE es la transversal, ya te la dibujo. Sí. Los ángulos marcados ahí. A ver, correspondiente sería este con este, o Sí, sí. este Con los de adentro, con el de con adentro. este. Con los de adentro. Este Sí, con todo este. por eso, todo. Y como ahí tenemos que 45 están los dos, a la otra dos, pero me falta saber qué propiedad tienen los conjugados internos. Son suplementarios. Tiene que No sumar son 180 congruentes, son suplementarios. complementarios. Y si sumamos los dos ángulos de 45 son 90, o sea que los otros dos tienen que ser 90, pero tampoco no me dice cuánto tiene cada uno. Pero por ahí está bueno. Que puedan encontrar ángulos que son complementarios, está bien. A ver, pensemos en la suma. Dijimos que BSA más 90, más este que es SD, esos tres angulitos suman 180. Puede ser que 45 sea BCA, que valga 45, y DCE también valga 45, por lo que vimos de que la suma interna de los ángulos es igual a 180, por lo que habíamos visto antes. A ver, este ángulo puede llegar a valer 45, pero no sé por qué en este caso valdría 45. ¿A vos te parece que estos dos angulitos son iguales? No. Ah. Es lo mismo, entre los dos ángulos van a sumar 90, pero sacar el valor de uno de Sí, ellos. Graciela, ¿cuáles van a sumar 90? No siendo el recto de ambos, los otros dos, de cada triángulo, van a sumar 90. ¿Vieron cómo cuesta nombrarlos? A ver, el B, C, A, más el E, C, D, van a sumar 90. Sí. Espera que vamos a hacer esto. Este punto lo voy a suprimir. Ahí está, los dos puntitos que me quedaron ahí. Este lo saqué, y los dos angulitos que marqué con punto van a sumar 90. Bien. ¿Qué otros ángulos? ¿Qué otros ángulos suman 90? El ángulo CED. Y el ángulo, como dice Cande. El ángulo ACB, espera que Candela está hablando. ACB y el DS son opuestos. No. No. A ver. No. Candela Solari, mirá, me estás diciendo que el ángulo ACB, que es este, ¿sí? Y este de acá son opuestos por el vértice. No. No. Yo supongo que lo que querés decir es que este angulito en el celeste y este angulito en el verde son opuestos por el vértice. Pero tampoco, porque para ser opuestos con el vértice tienen que tener los dos lados como semirrectas opuestas. Estas dos son semirrectas opuestas, pero estos lados no son semirrectas opuestas. Así que acá
no hay ángulos opuestos por el vértice. El ángulo C del triángulo ABC, ¿sí? Y el ángulo E del triángulo CDE. A ver, el ángulo C del ABC es un recto, grande, y este no es recto. No. Bueno, de nada. ¿Ustedes ven el chat cuando yo le contesto? Sí. 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 Bueno. Bien. ¿Puede ser que nos falten datos para poder definir Martín los estaba ángulos? nombrando, perdón. Y pueden ser que nos falten datos para poder definir los No. ángulos. No faltan datos. A ver, este angulito y este angulito suman 90. Correcto. Yo pregunté dentro de algún triángulo o algo cuáles más sumaban 90. Este, 45 y 45 también suman 90. Alguien me dijo, por eso yo puse los dos puntitos, el CED, y ahí me quedé. No sé, no concretaron la idea. Es con B, A, C. BAC, ¿qué pasa con ese? Este con el otro suma 90 también. ¿Por qué? Sí, suman 90, pero decime por qué. Y porque los del triangulito rosa, 45 y 45, suman 90. Entonces, tiene que ser 90 la suma del otro. Los que suman 90, profe, puede ser BAC y BCA, esos dos Espera. suman 90. C, A, B, ¿Ve? este. Y el B, Es, claro, sí. y el BCA, esos ¿Estos dos también dos? suman 90, sí. Sí, ¿por qué? Porque la sumatoria de ángulos internos nos da 180 y ya tenemos un ángulo recto. Bien. Entonces, a ver si lo hacemos un poquitito. No sé, Giselle fue, que me dijo. Sí, profe. Bien. Este ángulo y este ángulo suman 90 porque son por suma de ángulos interiores dentro del azul. Sí. Y dijimos que este ángulo y este ángulo suman 90 porque eran 180 menos este que era 90. Sí. Es como incógnita. Como incógnita, ¿te parece? Como ecuación, estoy pensándolo. Como ecuación. Quieren que le ponga numeritos a los ángulos, a ver. Este es ángulo A más ángulo C es igual a 90. A ver si no lo nombramos con tantas letras y no nos volvemos locos, ¿sí? El ángulo E más el ángulo C es igual a 90. El ángulo C. Esperen que voy a borrar los puntitos. A ver si así nos resulta más fácil. No se hace, pero lo hacemos. ¿Sí? Le puse un numerito a cada ángulo. Entonces, Graciela me había dicho que el 1 y el 2 sumaban 90 porque eran 180 menos este. ¿Sí? Sí. Y ahora Giselle me dice que el 1 más el 3 suman 90 por suma de ángulos interiores en el triángulo celeste. Sí. Entonces, ¿cuál es congruente con cuál? Si 1 más 2 es 90 y 1 más 3 es 90. 3 con 2 son congruentes. El 3 con el 2 van a ser congruentes. Bien, era mucho más sencillo. ¿Estás bien? ¿Está frío? ¿Qué? A ver, este me daba 75, 65 con 76 y este también.
¿Sí? Estos dos son los ángulos que son congruentes. Sí, profe, pero con que los dos, disculpe, con que los dos sumen 90, eso no me alcanza para saber que son iguales. Pueden ser, yo qué sé, 70-20 y 30-60. No, perfecto. Pero mirá, vos estás haciendo una ecuación. Por el lado de porque tienen la misma hipotenusa, No, ¿será que son iguales o no? ¿Por qué? No, pará, Fernando. Lo que pasa es que vos estás haciendo una ecuación donde este ángulo es común en las dos ecuaciones. Vos tenés una igualdad. Este ángulo más este te da 90. Este ángulo más este te da 90. Entonces tenés dos ecuaciones que te dan 90, las igualás. Pero este ángulo es común en las dos ecuaciones. Te quedó que este ángulo es igual a este. ¿Querés que lo escriba? Yo lo escribí, si quieren lo puedo mostrar. Hola. ¿Querés que lo escriba? Profe, yo lo escribí si quiere lo puedo mostrar. Espérenme un minuto. Se va a cortar y voy a hacer una brevísima clase más para aclararles esto. Esperen que lo voy a hacer escrito. No, yo lo entendí, profe, no estaban contando el audio por ningún lado. No importa. DSA más D. Así les queda grabado. DCE es igual a 90 grados. Y DCA más B. Me voy a bañar igual. Por eso no lo cambié. C Sí, termina es esto y me voy a igual bañar. a 90 grados. A ver. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces igual a 3, entonces. Sí. 2 es igual a 3. Pero se escribe así. Entonces, a ver, como son dos ecuaciones, dos cuentas que tienen el segundo miembro son iguales, y son ecuaciones porque yo tengo que averiguar el dato del B. Claro. Voy a obtener, sí, tengo una incógnita. BCA más DCE es igual a BCA más BAC. Y este es el paso que sigue. Tenía 2 de 90, igualé las dos ecuaciones. Opa. En las dos ecuaciones tengo el mismo ángulo, lo puedo cancelar en los dos miembros. Claro. En realidad resto ambos miembros el BCA. ¿Y qué me quedó? Que el DC es son iguales. BAC. Correcto. ¿Ahí sí? Sí. ¿Cómo extraño el pizarrón? B, C, A. Más B, A, C, es igual a 9. ¿Copiaron? BA, BCE es igual. Cuando lo tenés que explicar, entonces está bien utilizando el modo de la ecuación. Si estamos haciendo el ejercicio y en el examen, digamos, ¿no? Obvio, sí, lo tenés que poner como ecuación, sí. Perfecto, sí. No, por ahí fuimos por este lado y por ahí había otra explicación por otro lado que no estábamos viendo. No, hay que hacer la ecuación. Bien.
Vanina, lo escribí, ¿lo entendiste ahora? Sí, profe, gracias. Ah, de nada. Esta es la forma correcta de escribirlo. Perfecto. Puedo poner, en vez de poner que el 1 y el 4 son congruentes, acá puedo poner análogamente DSA es congruente con DS. Claro. Es la misma forma de calcularlo. Bien. Sí, es más rápido en la hoja, aunque quede desprolijo, porque si me lo pongo a hacer acá en GeoGebra, voy a tardar 3 horas. Bien. Entonces ya pudimos, a ver, con esto, ¿qué pudimos demostrar? Porque ya me perdí con tantas idas y venidas. Que son congruentes los Bien. triángulos. Perfecto, que el celeste y el verde son congruentes. ¿Cuántas cosas que hice? Entonces, porque tienen dos ángulos y un lado iguales, ¿no? 3 ángulos. 3. 3 ángulos. Este con este con este y el recto. Si tuviera 2 nada más tendría que ver qué posición tienen esos ángulos y ese lado. Si no, no coincide. Pero ya dijimos que si tiene 2 tiene los 3. Sí. Por la suma de ángulos interiores. Bien, el ejercicio sigue. Sí. ¿Quedan determinados los valores de los ángulos interiores de cada uno de los triángulos? O sea, con todo, Y lo que, después de todo lo que con todo lo que estuvimos viendo, ¿podemos decir cuánto valen los ángulos? A nivel valores, no como lo vemos en GeoGebra, entiendo. Claro. O sea, sí,